En México, por lo menos, el estimado que nosotros tenemos es que el 10%, solamente el 10% de lo que producimos de residuos electrónicos es reciclado. Y el 50% de los residuos electrónicos que generamos llega a recicladores informales, a rellenos sanitarios y a basureros. Después de que ya lo consumí, ¿qué hago con ese residuo que me queda? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. En esta ocasión recibo con gusto a Cristian Juárez, coordinador de Alianzas de Crecimiento de la Promotora Social y Ambiental, conocida también como Grupo Promesa. Esta agrupación lleva a cabo múltiples actividades tendientes al cuidado ambiental y también al desarrollo social con la participación de empresas, centros educativos y la población en general. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Mónica. Gracias por la invitación, gracias por considerarnos para dar esta pequeña plática y pues muy agradecido de que estemos acá con ustedes. Como dije antes, Grupo Promesa lleva a cabo infinidad de actividades. En esta ocasión nos vamos a abocar a hablar sobre el tema de los desechos electrónicos y su manejo. Así que para entrar en materia, Cristian, dinos, ¿qué son los desechos electrónicos? Sí, Mónica, pues mira, creo que parte desde la idea de saber qué es un residuo como tal, ¿no? Se refiere a cualquier material o sustancia que puede ser generada en un proceso productivo o de servicio, ¿no? Nosotros queremos quitarnos de la cabeza toda esta idea de la basura y convertirlo en un residuo, porque el residuo puede ser reciclado, puede ser reincorporado a un proceso de producción y entonces los residuos como tal se incorporan, como te digo, a esta cadena productiva, ¿no? Puede tener otro uso distinto, puede tener un uso similar, vaya, hay múltiples formas de reincorporar este tipo de materiales, pero lo importante es no desecharlos en la basura, ¿no? Y para eso viene un proceso de separación que se hace desde casa, un proceso de reciclaje, y los recicladores trabajan con esos materiales para darles un fin diferente, ¿no? Entonces así empieza todo este ciclo para reincorporarlos a la cadena comercial. Entonces, específicamente hablando del tema de los residuos electrónicos, ya nos referimos a todo lo que son componentes eléctricos, ¿no? Vaya, podemos encontrar muchísimos tipos, como impresoras, copiadoras, teclados, mouse, dispositivos móviles como teléfonos, tablet, laptops. Entonces, todos estos son los residuos electrónicos. Imagínense ahora con cuántos vivimos en nuestra vida cotidiana, que nos hacen la vida muchísimo más fácil, sí es un hecho, pero ¿cuál es el impacto que esto representa para el planeta, ¿no? Entonces es importante plantear esta postura y bueno, imagínense todo lo que usamos todos los días, ¿no? O sea, los CPU, celulares, iPad, radios, cargadores, los cables, los mismos contactos que se van echando a perder con el tiempo en casa, todos los electrodomésticos, licuadoras, lavadoras. O sea, estamos hablando de que estamos viviendo en una era completamente digital y donde la tecnología pues forma parte de todos los días de nuestras vidas, ¿no? Entonces, estos residuos se generan cuando alguno de estos dispositivos, alguno de estos aparatos, pues dejan de funcionar y qué hacemos con ellos, ¿no? Entonces ahí viene el famoso concepto del e-waste, que es la basura electrónica, ¿no? Entonces, si partimos de esa premisa, pues nosotros convivimos con un montón de dispositivos tecnológicos que después se van a convertir en residuos. Y es que como pasa con cualquier tipo de residuo o desechos, tendemos a imaginar que una vez puesto en un bote de la basura, el residuo desaparece y no es así, no es así, permanecen y están afectando gravemente al planeta. Dime, ¿cuántas toneladas de residuos electrónicos se generan en México y en el mundo? Mira, tenemos nosotros el dato actualizado por nuestros especialistas que se calcula que cerca de 50 millones de toneladas actualmente, que esto equivale aproximadamente, hicimos la comparativa, a 285,000 ballenas azules. O sea, imagínate la cantidad de residuos que generamos año con año, ¿no? Podemos decir que aquí en México, en el 2014, tenemos el dato de que son 358,000 toneladas. Es decir, que los mexicanos hemos producido 3.2 kilogramos por persona en ese año, ¿no? Sabemos que las cifras van aumentando año con año porque al final nuestra vida ahora está habituada a este tipo de dispositivos, ¿no?
pero es bien importante ver qué tanto estoy yo produciendo, ¿no? Y cómo, o sea, y en qué partes de mi vida es donde estoy generando esos residuos. Como lo platicábamos, pues puede ser a un teléfono celular o ya se me descompuso la licuadora. Y entonces la pregunta concreta es, ¿qué hago con ese residuo que genero, ¿no? Como bien podemos darnos cuenta, las cifras son bastante altas y no es nada más la cifra como tal, sino lo que eso representa como impacto ambiental. Normalmente los residuos electrónicos están conformados por minerales que pueden considerarse incluso hasta radiactivos o tienen algún tipo de toxicidad que cuando llegan a un basurero y no, o un tiradero de basura o incluso un relleno sanitario, no existe un tratamiento correcto para este tipo de residuos y ahí es donde comienza la contaminación, ¿no? Los problemas que son muy fuertes tanto en el suelo, que permean a la parte de los mantos acuíferos y después también se va a la parte del aire que respiramos todos los días, ¿no? Entonces es un problema bastante fuerte. ¿Hay estimaciones acerca de qué cantidad de estos residuos se envían a centros de acopio y cuántos de estos se logran reciclar? Sí, claro que sí. Mira, en México por lo menos, el estimado que nosotros tenemos es que el 10%, solamente el 10% de lo que producimos de residuos electrónicos es reciclado. Entonces, pues es una cantidad muy pequeña si lo comparamos con la cantidad que sobra, ¿no? Entonces, hablamos que el 40% de los residuos electrónicos permanece almacenado en casas o bodegas. Entonces, imagínate, ahí empezamos a hacer que se desgaste y también empieza a generar cierta contaminación porque no se está tratando, los metales empiezan a corroer, entonces los procesos químicos y físicos que empiezan a vivir estos aparatos, pues imagínate, empiezan a afectarnos ya también en nuestra vida cotidiana y en la parte de la contaminación. Y el 50% de los residuos electrónicos que generamos llega a recicladores informales, a rellenos sanitarios y a basureros. Entonces, imagínate, la mitad, por lo menos la mitad de lo que producimos está en el ambiente, ahí, pues ahí, a la suerte de lo que pueda suceder. Vemos que en todos los países, México no es la excepción, el desarrollo tecnológico conlleva efectos colaterales que siempre están dañando al ambiente, al medio ambiente. Y los teléfonos celulares son un claro ejemplo de cómo la tecnología se está considerando obsoleta en plazos cada vez más cortos, de 1 o 2 años. Ya sea porque las personas tienen interés de estar actualizando, renovando sus equipos celulares cada año, o porque las propias empresas que los fabrican propician que cambiemos estos dispositivos, aunque aún sean útiles. ¿Cómo enfrentar esta situación que, como digo, es a todas luces muy nociva para el ambiente? Los consumidores estamos indefensos ante la andanada de la tecnología y de los intereses de los fabricantes. Sí, mira, es una pregunta que a nosotros nos hacen muy seguido aquí en Promesa, porque al final nuestro eje de acción todos los días en Promesa es la educación ambiental, ¿no? Creemos que a través de la educación se pueden lograr grandes cambios en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y ahí es donde empiezan a ver los cambios que pueden multiplicarse y trascender. Como bien lo dices, las marcas muchas veces están con esta idea de, pues, voy a llevar lo más nuevo, el equipo más nuevo y te voy a dar la última tecnología y ahora la batería va a durar más. Entonces, obviamente esto, desde mi punto de vista mercadológico, pues hace que el consumidor quiera tener lo último, ¿no? Pero creemos que toda la parte de la producción ahí es una parte muy importante donde puede empezar a haber un cambio. Entonces, como que la pregunta clave es, ¿quién lo hace primero? ¿O la marca o el consumidor, no? Y nosotros hemos llegado a tener muchas opiniones de mucha gente dentro de Promesa y en la vida cotidiana tú lo podrías constatar con mucha gente y todo el mundo le echamos la culpa de lado, ¿sabes? Entonces, no es que la marca es la que me tiene que dar la solución, ¿no? Y la marca decir, pues el consumidor me lo está comprando, ¿no? Entonces, él es el responsable de ese residuo. Yo creo que tenemos que hacer esfuerzos en esta actualidad para que sumemos los esfuerzos tanto como consumidores como de las marcas para que empecemos a promover cambios. La realidad es que una de las cosas que más recomendamos nosotros es extender la vida útil de los aparatos.
Es decir, que no te dejes llevar lo que platicábamos, ¿no? Por este marketing llévate lo más nuevo, compra lo más nuevo, lo necesitas en tu vida, ¿por qué no? O sea, al final si tú te compras el iPhone 12 va a ser lo mismo que va a ser el iPhone 13, ¿no? Entonces, eh, dale la vida más amplia posible al dispositivo. Y llega el momento en el que ya el dispositivo ya no va a servir, que de verdad te, te, pues te cerciores de que en verdad ya no es útil para tu vida. Y entonces en ese momento viene otra actividad que ya es la separación y el reciclaje del mismo, ¿no? Que nos toca como consumidores llevar estos dispositivos a los lugares en donde los puedan procesar de la mejor forma, ¿no? Y como marca, pues deberían entonces también promover el reciclaje de este tipo de dispositivos, ¿no? Porque si bien no todo es venta, también se tiene que recuperar eso que ya se está perdiendo ahí después del consumo, ¿no? En el postconsumo. Entonces, estas acciones podrían funcionar muchísimo y parecieran simples, pero algo tan sencillo como esto puede lograr un cambio grande en corto tiempo realmente. El uso de la tecnología cada vez más extendida en el mundo hace prever un delirante aumento de dispositivos electrónicos. Como consumidores, ¿qué factores debemos considerar al adquirir estos dispositivos y cómo lograremos un consumo responsable? Sí creemos que no nada más es con los electrónicos, ¿no? Ese es un gran ejemplo, pero como bien lo dices, lo primero es cuestionarse qué es lo que estoy comprando, ¿no? En todos los sentidos, en todos, en la cuestión alimenticia, en la cuestión de transporte, qué es lo que estoy consumiendo y cómo lo estoy haciendo, ¿no? Cuando uno se pregunta esto a sí mismo en el espejo, entonces nos vamos a dar cuenta que quizá hay muchas cosas que no necesitamos y podemos vivir perfectamente bien con otro tipo de cosas, ¿no? O de hábitos. Y eso es lo que nosotros tratamos de fomentar, hábitos que cambien la perspectiva de la persona y que después se vayan predicando, se vayan pasando de persona en persona y así realmente se genera un impacto ambiental positivo, ¿no? Entonces, nada más era para complementar lo que estabas diciendo. Entonces, cuestiones de cada que vayan al súper, si voy a comprar la leche en Tetra Pak, por ejemplo, y qué voy a hacer después con este Tetra Pak, ¿no? Porque hay que informarse siempre, como bien lo mencionas, más que en el consumo, que la parte es cuestionarse si lo necesito o no, después de que ya lo consumí, ¿qué hago con ese residuo que me queda, no? Siempre hay muchos lugares, no nada más con promesa, donde puedo llevar mi PET, donde puedo llevar aluminio, donde hay un montón de residuos que puedo llevar y que vale la pena hacer estas pequeñas acciones, ¿no? Entonces, se siente padre cuando empiezas a hacerlo en tu vida cotidiana, cuando llevas, no sé, el cartón a un reciclador, porque hay en muchas partes del país, pues que te den a lo mejor 5 pesos, no es el dinero, me explico, es la acción que te hace sentir bien con lo que estás aportando a todo el planeta y lo que le estás enseñando a las generaciones siguientes, ¿no? Que también promovemos mucho en Promesa. Y con respecto a esto, ya respondiendo a la última pregunta que me haces, pues es bien importante saber a dónde llevar todos estos residuos, ¿no? Primero informarnos qué es lo que recibimos, qué es lo que no. Hay lugares que reciben otras cosas y cerciorarnos de que son instituciones o lugares en donde le están dando un proceso correcto al residuo. Entonces, en Promesa trabajamos con recicladores, pues todos certificados, todos avalados, todos en norma, en regla, para que podamos darle un buen destino a todos los residuos que vamos acopiando con nuestra comunidad. Nosotros tenemos este compromiso, si bien no nos dedicamos exclusivamente al reciclaje y la recolección, es parte de todo nuestro accionar diario y con gusto pueden contactarnos a través de redes sociales, de nuestro sitio web, principalmente redes sociales, ya sabes que ahora es la forma de contacto más, pues más eficiente, directa, rápida, y ahí estamos atendiendo a todas las personas que están interesadas en esos temas ambientales. Efectivamente, como siempre digo, todos estos asuntos pasan por educación, conciencia personal y que cada uno nos involucremos en los procesos que hemos pensado que no nos corresponden, pero que ahora la contaminación ambiental y todo lo que está pasando en el planeta nos está demostrando que todos estamos vinculados en este planeta y todos tenemos una responsabilidad. Les recuerdo al auditorio que las ligas que aparecen en la introducción de esta charla van a poder conocer más acerca de las actividades del Grupo Promesa y ponerse en contacto con ellos. Yo les sugiero que lo hagan porque no solamente es el tema del reciclaje, sino muchas otras cosas más.
Cristian, te agradezco mucho tu tiempo y para despedirnos, dinos brevemente qué libro estás leyendo. Pues no, antes de irme, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, por considerarnos. Estoy leyendo este libro que se llama El libro rojo de la publicidad. Digo, como todo buen mercadólogo, es de Luis Bassat y bueno, habla sobre cómo retomar estas acciones para la cuestión de venta que se ocupaban por ahí de los años 80 y a principios del siglo XX, ¿no? Del siglo XXI, perdón. Entonces, es interesante retomar lo que se hacía anteriormente, porque ahora ya todo está saturado de marketing digital y a veces echar una miradita al pasado te hace entender tu presente, ¿no? Entonces, por eso estoy leyendo este libro. Pues muchas gracias por la sugerencia y reitero, seamos conscientes, tenemos como consumidores también una responsabilidad y la responsabilidad es grande. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.